Ella huyó de un matrimonio que la destruyó, para encontrar paz en un pueblo que escondía un secreto mortal bajo sus propios cimientos. Y justo cuando pensó que su vida por fin estaba a salvo, un duque llegó con una verdad capaz de destruirlo todo, incluso su corazón. Isabela Cortés llegó al molino sin anunciarse, sin despedidas y sin mirar atrás. El pequeño pueblo, abrazado por montañas verdes y caminos de piedra antigua, parecía suspendido en el tiempo. No había ruido de carruajes apresurados ni murmullos de grandes mercados, solo el sonido del viento entre los pinos y el canto distante de los pájaros al amanecer. Para cualquiera, aquel lugar podría parecer insignificante. Para ella, era salvación. Había pasado apenas un año desde su llegada, pero cada mañana despertaba con una sensación nueva, paz. Una paz frágil, sí, pero real. A sus 7 meses de embarazo, caminaba lentamente por la veranda de la pensión con una mano apoyada en el vientre redondo, sintiendo los pequeños movimientos del bebé como promesas silenciosas de un futuro distinto. Ese hijo no era solo vida, era redención. En el molino nadie preguntaba demasiado. Y si alguien sentía curiosidad, la discreción era parte del carácter del pueblo. Isabela decía que era viuda. Su tono sereno y la sombra persistente en sus ojos bastaban para cerrar cualquier interrogatorio. Había aprendido que el silencio puede ser un escudo más fuerte que cualquier explicación. Pero no siempre había sido así. 5 años antes, vivía en la ciudad de Bellavista bajo el techo de su tío, don Ricardo. Tras la muerte de sus padres, él había asumido su tutela con una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Isabela era joven, ingenua y confiaba en que la sangre significaba lealtad. Estaba equivocada. Don Ricardo acumuló deudas con hombres peligrosos, y cuando llegó el momento de pagar, encontró una solución rápida y cruel: entregarla en matrimonio. Así fue como Isabela terminó casada con Héctor Salvatierra, un mercader poderoso, respetado por algunos y temido por muchos. Era su quinta esposa. Durante 4 años, su vida fue un ejercicio de resistencia silenciosa. Héctor no necesitaba gritar para humillar, lo hacía con palabras medidas, con miradas frías, con indiferencia calculada. Nunca levantó la mano contra ella, pero la fue borrando poco a poco, como si su existencia fuera apenas un detalle en su casa impecable y sin alma. Isabela aprendió a sobrevivir en ese ambiente asfixiante. Guardó dentro de sí una pequeña llama de dignidad que se negaba a extinguirse. Se prometió que, si alguna vez surgía la oportunidad, no la dejaría pasar. La oportunidad llegó una noche fría de noviembre. Héctor cayó sobre la mesa durante la cena, llevándose la mano al pecho. No volvió a levantarse. El silencio que invadió la casa esa noche fue distinto. No era miedo. Era posibilidad. Doña Pilar, la vieja gobernanta que había sido su única aliada, la miró con urgencia y susurró: «Ahora, niña. Vete ahora». Y ella obedeció. Tomó algo de dinero, una maleta ligera y el valor que había guardado durante años. No lloró al cruzar la puerta. No miró atrás. El molino apareció días después en el horizonte como una respuesta que no sabía que estaba buscando. Allí comenzó su verdadera historia. La vieja casona que Isabela compró en el molino no era precisamente acogedora cuando la vio por primera vez. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, la pintura descascarada y el jardín parecía haber sido abandonado durante años. Las enredaderas trepaban por las paredes como si reclamaran el lugar para la naturaleza. Pero ella no vio ruinas. Vio estructura. Vio posibilidad. Usó casi todo el dinero que había traído para adquirir la propiedad. Lo que quedó lo invirtió en materiales básicos. Se arremangó el vestido, recogió su cabello y comenzó a trabajar. Pintó paredes hasta que sus brazos ardieron. Limpió pisos de madera de rodillas. Reparó puertas que no cerraban y ventanas que dejaban pasar el viento frío de la montaña. Cada golpe de martillo era una afirmación silenciosa: esta vez, su vida la construiría ella. Un mes después de instalarse, descubrió que estaba embarazada. El mareo matutino la sorprendió una mañana mientras limpiaba el comedor. Al principio pensó que era cansancio. Pero el médico del pueblo confirmó lo evidente. Cuando salió de la pequeña consulta, caminó sola hasta la plaza y se sentó en una banca de piedra. Apoyó la mano sobre su vientre todavía plano y sintió una mezcla abrumadora de miedo y determinación.
Ese niño no crecería en una casa de silencios crueles. No aprendería a temer cada palabra. Haría lo que fuera necesario para darle algo distinto. Fue entonces cuando decidió convertir la casona en una pensión. Los primeros días fueron difíciles. Apenas llegaban viajeros. Algunos miraban el lugar con duda. Pero Isabela tenía algo que no se compra, calidez genuina. Recibía a cada huésped con una sonrisa tranquila, ofrecía pan recién horneado y café fuerte por las mañanas. Se aseguraba de que las sábanas estuvieran siempre limpias y perfumadas con lavanda del jardín que poco a poco iba recuperando. Marina apareció una mañana lluviosa, empapada y decidida. Era joven, de manos ágiles y mirada vivaz, pero había tristeza en el fondo de sus ojos. Pidió trabajo sin rodeos. Aprendo rápido, dijo. Y necesito empezar de nuevo. Isabela reconoció esa frase. La había pensado muchas veces sin pronunciarla. La contrató ese mismo día. Desde entonces trabajaron juntas como si el destino las hubiera empujado hacia el mismo puerto. Marina atendía a los huéspedes con simpatía natural. Isabela cocinaba, organizaba cuentas y supervisaba cada detalle. Con el tiempo, la pensión comenzó a llenarse con más frecuencia. No era lujosa, pero era limpia, ordenada y sincera. La gente empezó a recomendarla. Quédate en la casa de la señora Cortés, decían los comerciantes en el mercado. Allí te sentirás como en familia. Isabela escuchaba esos comentarios con una gratitud silenciosa. Cada moneda ganada honestamente era una pequeña victoria contra su pasado. Cuando su vientre comenzó a notarse bajo los vestidos sencillos, nadie hizo preguntas incómodas. Solo ofrecían ayuda para cargar cajas o traer leña. El molino la había aceptado. Por primera vez en años, Isabela se permitía sonreír sin miedo. No sabía que esa calma estaba a punto de ser puesta a prueba. Porque el destino, cuando parece más silencioso, suele estar preparando la próxima tormenta. La tarde en que Sebastián Valmont apareció frente al portón de la pensión, el aire del molino parecía más denso de lo habitual. Marina fue quien lo vio primero y subió casi corriendo hasta la veranda, con los ojos brillando entre emoción y nerviosismo. Isabela, hay un hombre afuera. No es un viajero común. Isabela dejó el bordado sobre la mesa y se levantó con calma. Desde la ventana del salón observó al desconocido. Alto, de hombros firmes, postura recta. Vestía una casaca oscura de corte impecable y botas de cuero que revelaban costumbre de viaje, pero no de necesidad. A su lado, un caballo negro reluciente golpeaba el suelo con impaciencia contenida. Un segundo hombre aguardaba unos pasos detrás, en silencio disciplinado. Había autoridad en la manera en que permanecía inmóvil. Dice que se llama Sebastián Valmont, susurró Marina. Y pidió hablar contigo antes de entrar. Isabela bajó las escaleras sin apresurarse. No permitiría que nadie percibiera inquietud en ella. Abrió el portón con serenidad. Los ojos verdes de Sebastián se posaron en los suyos con atención directa, sin arrogancia, pero sin titubeos. Señora Cortés, dijo con voz firme. Me han informado que usted es la dueña de esta pensión. Así es, respondió ella. ¿En qué puedo servirle? Sebastián no perdió tiempo en cortesías innecesarias. Necesito alquilar todas las habitaciones. Para mí y para mi acompañante. Deseo absoluta discreción. Isabela frunció levemente el ceño. Tengo huéspedes instalados. No puedo pedirles que se marchen sin motivo. Él sostuvo su mirada unos segundos y luego sacó 4 sacos pequeños de cuero. El sonido metálico de las monedas al moverse fue claro incluso antes de que los colocara sobre la mesa del recibidor. Compénselos generosamente. Dígales que surgió un imprevisto. No se arrepentirá. El dinero era más del que había visto junto desde que llegó al molino. Marina apareció detrás de ella, susurrando, con eso cubrimos casi un año entero. Isabela guardó silencio. No le gustaba la idea de desplazar a personas que confiaban en su casa. Pero algo en la expresión de Sebastián no transmitía capricho. Transmitía urgencia. Si acepto, dijo finalmente, no quiero problemas dentro de estas paredes. No lo sabrá, respondió él con serenidad.
En menos de una hora, Marina explicó la situación a los huéspedes con delicadeza y compensación más que justa. Ninguno protestó. Al caer la noche, Sebastián y su acompañante, Andrés, estaban instalados en las mejores habitaciones del segundo piso. Durante la cena, cuando Isabela y Marina sirvieron el caldo caliente, Sebastián levantó la mano. Por favor, siéntense. Necesitamos conversar. La petición sorprendió a ambas, pero accedieron. Fue entonces cuando él habló en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. Vine por encargo de la corona. El silencio se tensó. Creemos que bajo este pueblo existe una mina clandestina de diamantes, continuó. ¿Y qué hombres están siendo obligados a trabajar allí en condiciones inhumanas? El corazón de Isabela dio un vuelco. Eso sería imposible, murmuró Marina. Recibimos pruebas, dijo Sebastián. Arrestamos hombres con diamantes que provienen de estas tierras. Pero nadie habla. Alguien poderoso está detrás. Isabela sintió una inquietud profunda. El molino la había protegido. ¿Podría esconder algo tan oscuro? Sebastián la miró con determinación. Necesito su ayuda. La gente confía en usted. Y en ese instante, comprendió que la paz que había construido estaba a punto de enfrentarse a una verdad enterrada bajo la tierra misma del pueblo. Aquella noche, después de la conversación, Sebastián no logró dormir con facilidad. El silencio del molino era distinto al de la ciudad. No estaba cargado de carruajes ni de voces lejanas, sino de una quietud profunda que obligaba a los pensamientos a hacerse más claros y más insistentes. Se sentó al borde de la cama en la habitación que ocupaba en la pensión y pasó una mano por su rostro con cansancio contenido. La imagen de Isabela, con su vientre redondo y su mirada firme, le había removido recuerdos que creía ya enterrados. Tenía 36 años y había aprendido desde joven a sostener responsabilidades sin quejarse. Creció junto a sus hermanos menores, Tomás y Nicolás, bajo la guía de un padre recto y respetado. Su madre murió cuando ellos aún eran niños, y aquella ausencia los unió más. Aprendieron pronto que la fortaleza no consistía en alzar la voz, sino en cumplir la palabra dada. Cuando su padre le transfirió el título y las obligaciones del ducado, Sebastián asumió el cargo con determinación. Administraba tierras, resolvía disputas y protegía a quienes dependían de su nombre. Era respetado no por miedo, sino por justicia. Luego apareció Camila. Hermosa de una manera luminosa, con una risa que parecía disipar cualquier preocupación. Sebastián se enamoró con una intensidad que jamás había experimentado. No fue un capricho, sino una certeza profunda. Se casaron con esperanza genuina y durante un tiempo creyó que la vida finalmente le ofrecía algo más que deberes. Cuando ella anunció que estaba embarazada, la alegría fue absoluta. Sebastián recordó haber apoyado la mano sobre el vientre de su esposa con emoción sincera, imaginando un futuro que por fin no giraba solo en torno a obligaciones, sino a amor compartido. Pero el parto llegó con violencia inesperada. Las complicaciones fueron rápidas y crueles. Ni Camila ni el bebé sobrevivieron aquella noche. El dolor fue devastador, pero Sebastián lo soportó como le habían enseñado, en silencio. Semanas después, cuando decidió ordenar las pertenencias de su esposa, encontró una pequeña caja de madera en el fondo de un cajón. Dentro había cartas. Cartas íntimas, apasionadas, firmadas con una inicial que no reconocía. Las leyó una por una, sintiendo como cada palabra desmoronaba la imagen que había construido. En la última, Camila confesaba que el hijo que esperaba no era suyo. Planeaba huir después del nacimiento. Sebastián no gritó. No rompió nada. Solo cerró la caja. El duelo se transformó en algo más complejo que tristeza, traición. Comprendió que había amado con total entrega a alguien que nunca le perteneció de verdad. Y esa herida no sangraba hacia afuera, se quedó dentro, endureciendo cada rincón de su corazón. Aquella noche, en la pensión del molino, recordó esa decisión que tomó tras el descubrimiento: no volvería a amar. No permitiría que nadie se acercara lo suficiente como para volver a destruirlo. La misión de la corona era clara. Investigar, descubrir la verdad, actuar con justicia. Eso podía hacerlo. Pero mientras miraba por la ventana la silueta tranquila del pueblo bajo la luna, una pregunta inesperada surgió en su mente.
Porque la presencia de una mujer embarazada con mirada valiente lo inquietaba más que cualquier enemigo oculto. Bajo tierra. Y no encontró respuesta. El amanecer en el molino tenía una suavidad casi irreal. La luz descendía lentamente por las montañas, tiñendo de dorado los tejados rojos y la niebla ligera que aún descansaba sobre los campos. Sebastián despertó antes de que el sol terminara de imponerse en el cielo. No estaba acostumbrado a dormir profundamente desde hacía años. Mientras se vestía, un aroma cálido llegó hasta el pasillo. Pan recién horneado. Un olor sencillo, pero tan lleno de vida que lo obligó a detenerse un instante. Bajó las escaleras en silencio y llegó hasta la cocina. Allí estaba Isabela, de espaldas, con un vestido verde sencillo ajustado a la cintura. Su cabello recogido dejaba ver la curva delicada de su cuello. Con cuidado, sacaba del horno una bandeja de panes dorados, protegiendo las manos con un paño doblado. Ella se giró al escuchar los pasos. «Buenos días, señor Valmont. Enseguida sirvo el café». No había formalidad exagerada en su tono, solo cortesía natural. «No se preocupe por mí», respondió él, acercándose a la mesa donde los panes reposaban soltando vapor. «¿Puedo tomar uno?» Isabela esbozó una leve sonrisa. «Claro que puede». Sebastián tomó un pan aún tibio y se sentó como si no existieran títulos ni jerarquías. Ella sirvió café en una taza sencilla de cerámica y la colocó frente a él sin ceremonia. Durante unos segundos, compartieron un silencio tranquilo. El sonido del viento moviendo las hojas afuera, el leve crujido de la madera antigua. Todo parecía extrañamente íntimo. La mirada de Sebastián descendió, casi sin intención, hacia el vientre prominente de Isabela. ¿Para cuándo espera al bebé? Ella apoyó la mano sobre su vientre, gesto automático y protector. En 2 meses. Hubo una pausa breve. Isabela lo observó, y sin planearlo demasiado, preguntó, ¿tiene hijos, señor? Sebastián sostuvo la taza unos segundos antes de responder. No, mi esposa falleció en el parto, y el bebé también. La compasión apareció en los ojos de Isabela sin exageración ni lástima incómoda. Lo siento mucho. Sebastián asintió apenas. Debería haber dejado la conversación allí. Era lo correcto. Lo prudente. Pero algo en la quietud de esa cocina, en la sencillez del momento, debilitó la muralla que había construido durante años. El hijo no era mío, dijo finalmente, en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Isabela no habló de inmediato. No hizo preguntas imprudentes. Solo lo miró, y en su mirada no había juicio, sino comprensión profunda. Como si supiera lo que significa que la confianza se rompa desde adentro. Sebastián dejó la taza sobre la mesa y se puso de pie con lentitud. Voy a despertar a Andrés. Salió sin añadir nada más. Isabela permaneció quieta unos instantes, sintiendo que había presenciado algo más frágil que cualquier confesión formal. No era solo un hombre en misión, era alguien marcado por una herida que todavía no cerraba del todo. Cuando Marina entró poco después, encontró a su amiga pensativa. ¿Todo bien? Isabela respiró hondo. Sí. Prepararemos el desayuno. Hoy tenemos el almuerzo en casa de doña Beatriz. Pero mientras comenzaba a organizar la mesa, supo que algo había cambiado. No en la misión. No en el peligro. Sino en la forma en que miraba a Sebastián Valmont. Y eso podía ser más peligroso que cualquier secreto enterrado bajo el molino. El viaje hacia la propiedad de doña Beatriz Alencar transcurrió entre senderos serpenteantes y colinas verdes que parecían acariciar el cielo. Isabela y Marina acompañaban a Sebastián y a Andrés en el carruaje, con los caballos avanzando al ritmo seguro del cochero. Era un trayecto silencioso, no por incomodidad, sino por la concentración compartida. Cada uno estaba absorto en sus pensamientos, conscientes de que lo que estaban a punto de enfrentar no era simplemente un almuerzo social. Isabela se permitió observar a Sebastián en esos momentos de tranquilidad. Montaba con postura firme, pero sin la rigidez de quien impone respeto. Sus ojos, atentos a cada detalle del camino, revelaban un hombre acostumbrado a controlar situaciones, a anticiparse a problemas antes de que surgieran. Y, sin embargo, en su mirada también había una sombra de vulnerabilidad que solo unos pocos podrían notar,
La herida abierta por un amor traicionado y un hijo perdido. Marina rompió el silencio suavemente, señalando un detalle en el paisaje. Mira, Isabela, allá se ve la casa de los Alencar. Siempre me ha parecido enorme y hermosa, pero jamás había imaginado cómo sería verla tan cerca. Isabela asintió sin decir palabra. El molino, a pesar de su aparente tranquilidad, guardaba secretos que podían ser peligrosos, y cada encuentro social era una oportunidad de observar, de aprender, de conectar con las personas adecuadas. Por eso este almuerzo era crucial. Sebastián lo entendía perfectamente, y por eso había pedido su acompañamiento. Necesitaba la confianza que Isabela había cultivado durante su tiempo en la pensión. Al doblar la última curva, la casa apareció ante ellos. Un palacete antiguo, con muros de piedra bien cuidados, ventanas grandes y jardines floridos que demostraban atención constante. La veranda amplia dejaba escapar risas y voces de mujeres y niños. Flores de colores brillantes adornaban los pasillos, y el aroma del pasto recién cortado se mezclaba con la fragancia de las flores de la temporada. Sebastián descendió del carruaje primero, con la elegancia de quien sabe moverse en cualquier entorno. Andrés lo siguió, cargando discretamente un maletín con documentos que solo ellos conocían. Isabela bajó después, apoyando su mano en el vientre con cuidado, mientras Marina cerraba la puerta del carruaje detrás de ella. Señora Alencar, saludó Sebastián con cortesía, usando el nombre de la anfitriona con respeto. Es un honor estar aquí. Doña Beatriz, mujer de porte imponente y mirada amable, lo recibió con una sonrisa que no necesitaba palabras para transmitir bienvenida. Sus invitados comenzaron a saludarlos, y Sebastián notó de inmediato cómo se movían entre ellos con naturalidad, observando, escuchando, buscando señales de quienes podrían tener información valiosa. Isabela permaneció cerca, con una mezcla de curiosidad y prudencia. Sabía que cada gesto, cada sonrisa, cada palabra dicha con cuidado, podría ser la clave para entender los secretos del molino. Y mientras avanzaba el almuerzo, sintió que no solo estaba protegiendo su hogar y a su hijo por nacer, sino también que su intuición y conocimiento del pueblo serían indispensables para la misión de Sebastián. Entre conversaciones amables y saludos formales, Sebastián captaba pequeños detalles. La manera en que los sirvientes interactuaban con ciertos invitados, como algunos hombres miraban hacia la colina trasera del jardín, y que familias parecían guardar secretos con discreción. Isabela observaba todo con la paciencia y el tacto de quien conoce a cada alma de su pueblo, guiando al duque sin hacerlo evidente. Y mientras los primeros platos se servían, un pensamiento cruzó la mente de Isabela. En ese molino aparentemente tranquilo, nada era tan simple como parecía, y su vida, la del niño que esperaba y la del hombre que había llegado con secretos, estaban a punto de entrelazarse de formas que cambiarían todo para siempre. El baile de las orquídeas de la familia López se celebraba una vez al año, y todo el molino esperaba con anticipación aquel evento. Era un símbolo de tradición y belleza, una excusa para reunirse, para mostrar modales, y para compartir secretos a media voz entre risas y miradas. Para Sebastián, sin embargo, era mucho más que una ceremonia social, era la oportunidad perfecta para observar, para escuchar y para acercarse discretamente a las personas que podían tener información sobre la mina clandestina y los trabajadores en condiciones inhumanas. Isabela ajustó su vestido cuidadosamente antes de salir de la pensión. Marina la acompañaba, llevando una cesta discreta con algunos documentos que Sebastián había pedido llevar para tomar notas durante la velada. Ambas caminaron por las calles adoquinadas del molino, que ya comenzaban a llenarse de luces de faroles y de la música suave que se extendía desde la casa de los López. El aire olía a flores y a pan recién horneado, mezcla de aromas cotidianos que hacían parecer a la villa aún más acogedora de lo que era. Al llegar, fueron recibidos con cortesía, y Sebastián se presentó como un primo lejano de Isabela, tal como habían acordado. Nadie parecía sospechar nada. Su presencia, firme y segura, y la discreta compañía de Andrés le daban un aire de autoridad y tranquilidad al mismo tiempo. Cada invitado saludado, cada conversación iniciada, era un movimiento calculado, una pieza más en el rompecabezas que él estaba decidido a resolver. Isabela permanecía cerca, guiando la interacción con delicadeza. Sus ojos observaban a cada invitado, su memoria registraba nombres, relaciones, patrones de comportamiento. Conocía el molino como la palma de su mano, y su intuición era un recurso invaluable para Sebastián. Cuando alguien mostraba inquietud o incomodidad al hablar de ciertos temas,
Isabela podía notar el gesto más mínimo y señalárselo discretamente. Entre risas y música, los invitados comenzaron a bailar. Los caballeros ofrecían sus brazos a las damas, mientras las conversaciones se mezclaban con la melodía. Sebastián mantuvo una distancia prudente, participando solo lo necesario, concentrado en lo que escuchaba, en cómo la gente mencionaba negocios, tierras y rumores sobre la región. Cada palabra era valiosa, cada gesto, un indicio de secretos ocultos. De repente, uno de los hombres que habían sido mencionados en informes de la corona apareció entre los invitados. Su mirada se cruzó con la de Sebastián por un instante, y aquel intercambio silencioso confirmó algunas sospechas que ya llevaba tiempo tratando de verificar. Isabela notó la tensión y lo acercó a una conversación más neutral, desviando la atención sin levantar sospechas. Mientras tanto, Marina se movía entre los invitados ofreciendo sonrisas y ayudando discretamente, haciendo que todo pareciera natural y sin esfuerzo. La coordinación entre las tres era silenciosa, pero perfecta. Cada una sabía lo que la otra estaba pensando, y su sincronía aumentaba la eficacia de la misión sin que los demás lo percibieran. Al caer la noche, el baile se volvió más animado, y Sebastián finalmente encontró un momento para hablar en privado con una persona clave. Isabela se quedó observando desde un rincón, con la mano sobre su vientre, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Su vida había cambiado para siempre, y ahora, la de Sebastián también estaba entrelazada con la suya. El baile terminó, pero la verdadera tarea apenas comenzaba. Isabela comprendió que, aunque aquel evento fuera una celebración, también era un escenario donde se jugarían secretos, alianzas y decisiones que podrían cambiar no solo el destino del molino, sino también el futuro de los inocentes que estaban en peligro. Y mientras caminaban de regreso a la pensión bajo la luz tenue de los faroles, una certeza creció en su corazón: nada volvería a ser igual.